Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Y vamos a estudiar ¿Cómo planificar para tener éxito? Y es la lección 8 para febrero 25, 2023, Johnny. Ese es el año que vivimos, Clara Mercedes. Esta lección me encanta porque introduce ideas muy importantes acerca de nuestras vidas y la manera como vemos nuestras vidas. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque podemos planificar para tener éxito. Y gracias, Señor, porque tú nos das paz, que aunque estemos en las dificultades, confiamos en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues sí, Clara Mercedes, estamos estudiando con una pregunta importantísima. ¿Podemos nosotros planificar? Y aquí te la presento. Planificar. ¿Está el futuro en nuestras manos? Porque planificar quiere decir hacer un plan para uno llevarlo a cabo. Pero antes de poder hacer eso, hay que pensar que uno tiene el futuro en sus manos y que uno tiene opciones. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, la primera opción en el cristianismo, que es muy común, por ejemplo, las iglesias presbiterianas siguen este concepto, se llama la predestinación. De acuerdo a Juan Calvino, ¿qué pasa, Clara? De acuerdo a Juan Calvino, el reformador de Ginebra, no. No podemos planificar. Mira, aquí está una pintura de él. ¿Te parece una persona amigable, bonita e interesante? Me parece muy interesante. Este es el libro original que él publicó de los institutos del cristianismo. Y aquí está Ginebra, la ciudad de Ginebra está en Suiza y está frente al lago de Ginebra. Y allí fue el ministerio completo de la vida de Calvino. De niño yo estudié, de jovencito ya en el Antilian College, estudié la vida de Juan Calvino y me fascinó cómo él fue llamado por Dios. Él quería ser un reformador como escritor. Pero paró en la ciudad de Ginebra y allí lo llamaron a ser pastor de la iglesia. Y ser pastor de la iglesia era ser pastor de la ciudad entera. Y hacer leyes municipales y todo por el estilo, gobernar. Así que ahí él escribió sus institutos del cristianismo pensando en cómo guiar a su pueblo de Ginebra. Y él escribió estas palabras, Clara Mercedes, ¿puedes leer? Pablo, al elevar el misterio sublime de la predestinación, que pecado es insistir saber las causas de la divina voluntad, puesto que él mismo es y justamente debe ser la causa de todo lo que existe. Por lo tanto, cuando se pregunta por qué el Señor lo hizo, debemos responder porque le complació. De esto, ninguna otra razón se puede aducir, excepto la reprobación que está oculto en el consejo secreto de Dios. ¿Qué tú entiendes al leer esas palabras un poquito obtusas, pues traducidas del latín? Que lo que sucede en nuestras vidas sucedieron porque Dios así lo quiso, porque fue su deseo, según lo que está escrito aquí. Y este hermano Calvino, Clara, está enfatizando la capacidad divina de decidir y de discernir. Y él visualizaba, y así lo escribía en los institutos del cristianismo, que Dios tiene el control completo. ¿Tú piensas que Dios tiene control o no tiene control Dios, Clara? Yo pienso que Dios tiene control, pero Él permite y nos da libertad para decidir. Él no nos quiere tener como robot así
caminando, tum, 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 tum. Esto que tú acabas de decir, que Dios nos da libertad, asume que Dios podría no dar libertad. Esa opción no estaba en la mente, por ejemplo, de otro pensador. Leamos a ver qué pensaba. Johnny, antes de venir al otro pensador, Ajá. porque si nosotros nos ponemos a pensar en el jardín del Edén, él les dijo, no coman de ese árbol. Sí. Pero si él hubiera decidido que no tuvieran elección, Pues de acuerdo a Calvino, ellos comieron porque eso estaba en la voluntad, a ver, usando las palabras de en Calvino. la predestinación. No, vamos a usar las palabras de él. Porque le complació a Dios. Ellos comieron. Sería la respuesta de Juan Calvino. Pero que tú estás arguyendo. Pues yo arguyo de que Dios, aunque Él tiene poder, Él nos da la libertad. Pero eso que tú estás diciendo, Clara, examínate. Cuando tú dices Dios nos da la libertad, asume que el punto de partida está en no tener libertad. Pero Arminio no aceptaba esa idea. Arminio presentaba que el punto de partida es que hay libertad. Es decir, la persona de Dios por naturaleza está en la capacidad de que cada persona tenga su propia voluntad, y así es que Dios crea. No es que Dios le da libre albedrío a la persona, sino que las personas los creó así. Porque ese es el status quo, esa es la forma de ser. Mira a ver qué sabemos de este Armenio. De acuerdo a Armenio, el maestro de la iglesia, quien en 1603 fue llamado a asumir la cátedra de teología en la Universidad de Leiden, la respuesta es sí. Que sí podemos planificar. Y aquí tenemos la Universidad de Leiden, aquí está Inglaterra, ahí está Londres y ahí está Leiden, que se encuentra en Holanda. Y desde allí él enseñó. Lee lo que él escribió. Toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismos, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Es decir, que de acuerdo a Armenio, el punto de partida es que Dios crea a las personas con la capacidad de elegir. Y podemos decir que no, tal como podemos decir que sí. Así que por lo menos tenemos tres ideas diferentes. Una es que el status quo es lo que tú decías, que Dios le da. Es decir, las personas son creadas y lo natural sería que sean robots, pero Dios les da. La segunda posición es la de Armenio, la de Calvino, que todas las cosas ocurren en la voluntad de Dios. Así que Dios no tiene que dar ni quitar nada, siempre es así. Siempre la soberanía de Dios es porque a él le complace. Exacto. Y la tercera posición es la de Armenio, que el punto de partida es que el mismo Dios está en posición de decidir. Y cada uno está en la misma posición de Dios, que deciden. Johnny, porque eso es como en la creación otra vez, en el jardín del Edén. Dios también estaba ahí, no solamente Adán que estaba al lado de la mujer. Dios estaba ahí y Dios permitió que ellos escogieran lo que querían hacer. Tanto Adán como Eva fueron los que escogieron comer del fruto. Pero tú decir permitió, Clara, vuelves a la misma cosa de nuevo. Que como que la presencia de Dios quitara la opción de decidir. No la quitó, pero... O sea, cuando tú dices permitió, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿puedo ir a la tienda? Y tú me dices, sí, ve a la tienda. ¿Fue que tú me permitiste
o que estuviste de acuerdo en que yo fuera. Yo estuve de acuerdo en que tú fueras. Pero si tú no estabas de acuerdo, ya yo no podía ir. Bueno, tú podías ir escondidito. Tenía que esconderme. La voluntad libre está en uno. No es que Dios la da. Es que ese es el status quo. Él nos creó así, con libre albedrío, libre voluntad de hacer lo que querramos. Bueno, tampoco lo que querramos como que es mucho. Podemos decidir, Dios también puede intervenir, pero también están las limitaciones de las leyes físicas, están las limitaciones de las leyes morales. Por supuesto que sí, Johnny Ramírez. Pues léete entonces Eclesiastés. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Tú llegaste a esos años, Clara Mercedes? No, pero siempre me ha gustado mencionar este texto cuando quiero ir de viaje o quiero hacer alguna actividad y digo, hay que aprovechar. Porque te da urgencia entonces, sí, para hacerlo. Entonces pienso, hay que aprovechar porque van a venir días malos en los cuales no vamos a tener contentamiento, hay que aprovechar ahora. El hermano Salomón está enfatizando que hay un proceso en esa idea de planificar. Está lo que él llama acuérdate. Es decir, pon en tu ecuación a tu creador. Piensa en el futuro y pon en la ecuación el creador. La persona que está en control es el individuo. No es Dios que está dándonos libre albedrío, sino que es algo que así que ya tenemos. Ese es el status quo, esa es la manera de ser. Esta posición y esta idea bíblica que presentó el hermano Salomón en Eclesiastés, vamos al ejemplo ahora que tú has insistido en traer a colación anteriormente. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Al poner a Dios el hombre allí, tenía el hombre la capacidad de estudiar el jardín, mirar el jardín, hacer las cosas con el oro que Dios le mostró. Yo me imagino que él empezó a jugar con las cosas, empezó a comer papaya y a comer mango y a hacer las diferentes actividades, empezó a construir herramientas y a lo mejor hizo un iPhone. ¿Qué tú crees, Clara? ¿Hizo un iPhone? Puede ser. Bueno, tenía la capacidad, tenía la imaginación. Entonces, la historia sigue. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que el hermano Pablo, aconsejándole a Timoteo, pensando en esta idea de libre albedrío y de poder decidir y poder hacer planes, le indica a Timoteo que le enseñe a los de Corintio y a los otros que estaban bajo su ministerio que hay que poner en primer lugar a Dios y poner en segundo lugar a los de su casa. Es decir, que esta planificación que nosotros hacemos, tenemos una responsabilidad moral, cívica, religiosa con los de la casa primero. Y a ellos hemos de proveerle todo lo que tenemos. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora mismo nos vamos a Fresno para ayudar y cuidar a nuestros nietos que nos han pedido ayuda y estamos protegiendo y bendiciendo a los de nuestra casa. Esa es la manera en que hemos vivido la vida, Clara Mercedes. ¿Es así? Así es. ¿Tú estás contenta con eso? Hoy sí, muy contenta. Léete Colosenses. Y todo lo que hagan, hágalo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Johnny, y eso es lo mismo que estudiamos la semana pasada, que dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces todo lo que vamos a hacer está interrelacionado, está como en una red de relaciones. Sí,
Y Como Dios, si lo hiciéramos a Dios. Dios es parte de la red. Dios es la fábrica, la tela, el cordón de la red. Y la red somos todos los seres humanos. Estamos entrelazados unos con otros. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como que estamos haciéndolo para Dios. Al decir como que, es decir, está diciendo, no vemos a Dios. Yo te veo a ti. Pero cuando yo te sirvo a ti, ¿a quién estoy sirviendo? A Dios. Y cuando tú me sirves a mí, ¿a quién estás sirviendo? A Dios también. Y esa interrelación es la que Pablo presenta para que nosotros razonemos que todo lo que hacemos va a ser juzgado. Porque mira a dónde nos lleva él. ¿A dónde nos lleva? Recompensa de la herencia. ¿Y quién es el que va a dar la recompensa de la herencia? El Señor. El Señor es el que va a dar, porque a Él es al que a Cristo, al Señor sirven. El título de Cristo, el Mesías, el Dios soberano, la persona redentora, a este servimos. Y nosotros tenemos esa capacidad de planificar lo que hacemos con otros seres humanos y debemos hacerlo pensando que todo lo estamos haciendo para Dios. Ahora viene una historia también del Génesis que nos recuerda este proceso del cual hemos estado hablando. Pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Detengámonos un momento, Clara. Estudiemos esto un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando dice que Dios, el Señor, estuvo con José, estaba con José, eso lo podemos entender. Es sí. decir, José tenía una relación personal con Dios. Es cuando esto sucede después que lo vendieron como esclavo sus hermanos. Sí, está en la casa de Potifar. Y allí, por causa de esta relación que tiene Dios con José, entonces el hombre tuvo mucho éxito. Y esto es mágico, Clara, ¿acaso? Esto es una cosa mágica, que Dios interviene de manera mágica para bendecir porque José estaba allí y tenía relación con él, o es causa y efecto. Siendo que José era una persona fiel a Dios, por ejemplo, él no robaba, ni estaba procurando acumular bienes para sí, ni acumular favores vendiendo bienes que no eran de él, sino que él estaba interesado en hacer las cosas bien hechas y estaba preocupado en administrar de manera cuidadosa. ¿Cuál de las dos tú piensas? ¿Que es una cosa mágica que Dios interviene o es que es la consecuencia natural de una persona que tiene buen carácter y una vida recta y la capacidad de administrar? ¿Cuál de las dos? Yo creo que muchas veces, aunque tengamos todas esas características, podemos tener éxito. Pero recordemos que no siempre cuando adoramos a Dios y le servimos vamos a tener prosperidad. Es decir, no todo el que sirve a Dios, no todo el que está con el Señor es buen administrador. Si nosotros decimos que era por causa de Dios, entonces nos vamos del lado de Calvino, que siempre la soberanía de Dios se manifiesta en cada opción de la vida. Si nosotros decimos que era por la capacidad administrativa de José, nos vamos del lado de Armenio y pensamos pues que es causa y efecto, es de manera natural que esto ocurre. Lo de estar con Dios no lo estamos discutiendo. Esto es una decisión. Por supuesto, también sería igual si pensamos como Calvino, pues no es que aquí de hecho lo dice así, el Señor estaba con José, no dice que José estaba con el Señor. Y pues alguien podría decir, no, esto es porque Dios hacía las cosas. Pareciera inclinarse a la idea de Calvino, porque pone al Señor estando con José, no José estando con el Señor. Y esta es la razón de la bendición. Las escrituras, Clara Mercedes, siempre las leemos de acuerdo a la teología que traemos.
es de antemano que nosotros decidimos cómo la vamos a entender, a interpretar. Es imposible leerla en el vacío. Bien, léete el verso 3. Quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Ahora cambia un poquito y nos dice que todo lo que él hacía, es decir, lo pone a José en control. Y el Señor entonces viene detrás prosperando. Aquí cambia el efecto. Aquí se va del lado de Armenia. Y dependiendo cuál es la teología que uno tiene, entonces lo lee todo conforme a la una o a la otra. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Eso es que cuando Potifar vio a este joven tan amable, tan servicial, un joven tan dedicado a lo que hacía, tan honrado, su corazón se abrió hacia él y le entregó en su poder todo lo que tenía. Sintió esa confianza. ¿Tú piensas que le dio las llaves? Sería algo así como darle las llaves y decirle a todos los demás, hagan lo que este diga cuando yo no estoy aquí. Algo similar, sí. Porque puso en su poder todo lo que le tenía. dio los controles remotos de abrir el garaje Sí. y de manejar el carro. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y aquí tenemos entonces la interpretación libre para que nosotros decidamos. Porque mira cómo lo pone. Que es la bendición por causa de José. Entonces podemos interpretarlo como que es una magia que Dios da por la magia que le toca a José de que es bueno y Dios lo quiere y está del lado de él. O podemos interpretarlo como que es por las acciones de José, de su buena administración, por causa de José estar con Dios. La decisión de José de estar con Dios le trae esas características que tú mencionaste. Termina el texto. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Qué bendición tener esa perspectiva que tenía José. Tenemos a José como un ejemplo especial de la planificación. Y recordemos que la vida de José fue muy difícil. Él se sobrepuso, confió en Dios después de ese trauma de que sus hermanos lo vendieran como esclavo, primero que lo tiraran. A ti no te vendieron tus hermanos, claro. No, gracias a Dios. A mí que tampoco, lo tiraran a mí tampoco. a ese pozo tan profundo. Lo querían matar, Clara. Sí, le quitaran la ropa. Por causa de Judas no lo mataron. Y él le salvó la vida. Así que la causa de la desgracia de José fue su predilección, la predilección de su padre por él, que causó gran celo. Y esto entonces lo lleva a ser prisionero de los egipcios y esclavo de Potifar. Pero él decide. Él decidió, que es un gran ejemplo para nosotros, Johnny Ramírez, que aunque tengamos pruebas y dificultades, así como tuvo José, que yo no creo que ninguno de nosotros hemos pasado por una prueba tan terrible. ¿Tú no crees tú no piensas que yo te voy a vender como esclava? ¿Tú me vas a vender como esclavo a mí? Después si de te una conviene el experiencia, precio, tú me vendes. Después de una experiencia tan terrible que tuvo José en su vida, no volver a ver a su familia, a sus padres que los amaba tanto, a su hermanito, no volver a verlos jamás. Pero él decidió, Clara Mercedes. Él decidió en su corazón. Yo no voy a Dios. ser definido por mis hermanos. Exactamente. Yo me voy a definir a mí mismo.
Y decidió Ni voy a ser entonces, definido por la circunstancia y por los problemas que me ha traído la vida. Eso no me va a definir a mí. decidió entonces trabajar para bienestar de la casa de Potifar. Y lo interesante es que cuando uno hace cosas en favor del otro, se beneficia a uno. Alguien podría decir, no, pero no le fue bien porque la esposa de Potifar se enamoró de él y entonces terminó en la cárcel. Pero ¿cuáles eran las opciones? Imagínate, Clara. La esposa de Potifar podía interesarse en él, sea él un buen esclavo o sea él un mal esclavo, ¿cierto o falso? Cierto. Si él hubiera sido un esclavo que hace lo mínimo y Potifar lo mira y dice, bueno, este por lo menos está haciendo lo mínimo, está cumpliendo, porque José hacía más de lo que le tocaba. Si él solamente hace lo que le toca y la mujer de Potifar lo llama y José resiste y no se deja llevar, ¿qué tú crees que hubiera pasado cuando llega? ¿Cuál hubiera sido el destino? ¿Sería la cárcel o cuál hubiera sido el destino? Lo hubieran matado. La muerte. Eso es lo que tocaba. Ujú. Para el honor de Potifar ser salvado, él tenía que mandar a matar a José. Porque él tenía que creerle a la esposa. Y el pago de violentar a la esposa de esa manera era matarlo. Pero hizo tan bien José y ganó el corazón de Potifar de tal manera que él prefiere la vergüenza que digan, mira, no lo mató después que le violó a la esposa, después que... Le rompió el traje porque ella se quedó con un pedazo de... Sí, así es que sí le convino. Nos conviene, Clara, siempre. Si nosotros hacemos el bien a los otros. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, no todas, pero muchas cosas le ayudan a bien. Digamos que de manera general, cuando nosotros hacemos el bien a los otros, va a regresar a nosotros el bien. Y si no regresa el bien a nosotros, por lo menos nuestra conciencia está limpia. Y la conciencia es lo único que está con nosotros todo el tiempo. Léete Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. En Puerto Rico, Clara, no sé si en República Dominicana también decimos engordar los huesos. Uh-huh. ¿Lo dicen en República Dominicana? O ya sí. Yo creo que ya tú ni sabes, porque ya tantos años que estábamos juntos. Lo que sí sabemos es que aquí habla de refrigerio para los huesos. Es decir, una frase idiomática, porque literalmente los huesos no van a recibir fresquito. Pero eso le da alegría, le da satisfacción. En Puerto Rico, cuando es, por lo menos en mi tiempo, que me engorda los huesos lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo es satisfacción, que nos sentimos satisfechos. Y esta idea de Proverbios 3, lo que está diciendo es que hacer el bien siempre nos conviene. ¿Tú recomiendas, Clara, que hagamos el bien sin mirar a quién? Hacer el bien, porque es que no hay que mirar. Las personas son nuestro prójimo. Lo tenemos que hacer por nosotros. Por nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así estamos en este proceso. De amar al prójimo como a nosotros mismos. Le agradecemos a Dios por el privilegio de servir y por las enseñanzas de estos textos. Gracias.